Atentos a esta pregunta. ¿Habéis pensado alguna vez en quitar las Crystal Coins y hacer las gemas disponibles para free to play, para todo el mundo, para gente que no quiera meter dinero? Respuesta de Frame, vamos allá. I remember we did talk about giving gems in specific quests or events or some other special. Hablamos sobre que igual pues se podía dar en algún caso, en alguna misión, en algún evento especial que metan, el regalar gemas. For the players. I don't know exact status on that plan, but I'll sync up with the developers and see what they're thinking. ¿No creéis que es un poco raro lo de las gemas? Porque me refiero, entiendo que no estén de acuerdo en regalar gemas, ¿vale? Rollo, todos los demás juegos de Supercell sí que regalan gemas, rollo, de una forma u otra. Ya esté haciendo desafíos, que si simplemente completando el pase, pues puedes pillarte cada 2 pases uno, por así decirlo. Siempre hay alguna forma de conseguir gemas, siempre. ¿Por qué en Clash Mini no hay ninguna forma de conseguir gemas? Y sobre todo, ¿por qué no aclaran el si van a hacer de alguna forma disponible conseguir gemas o no? Entiendo que igual hay como una parte del equipo de desarrollo que quiere y otra que no, puede ser. I'm not sure me hace raro, if it would be around or not, or who knows? I mean, if the game goes global, it's gonna be much more. La G palabra, no me lo puedo creer. Acaba de decir la G palabra, no me lo puedo creer. Dijo global. Bring a bunch of different kind of characters. So, who knows? One thing that I like the most about Clash Mini community. ¿Qué es lo que más te gusta de la comunidad de Clash Mini? Is that everybody's very positive. I like that everybody's very. Que todo el mundo es muy positivo. Vale, depende quién, ¿no? Me refiero, hay una parte de la comunidad que entiendo que es positiva, rollo, me encanta vivir y me encanta la vida, rollo, soy súper positivo. Pero sí es verdad que considero que hay otra parte de la comunidad que igual no está tan de acuerdo, por ejemplo, con esa temporada 7, con el hecho de que no se puedan mover los minis. Igual esa gente no es tan positiva, ¿sabes? Igual, simplemente igual. Pero sí es verdad que hay un porcentaje mayor de gente positiva. Pretty much are like very small and very big at the same time. So people are very kind of like open and transparent with each other and asking questions point blank. Si no me gusta algo, se lo voy a decir. In terms of mechanics, I'm not sure what kind of mechanics I would like to see in game. ¿Qué mecánicas te gustaría ver en el juego? Potentially maybe being able to put tiles wherever you want or something like that. Colocar casillas donde tú quieras. Es decir, una mecánica donde, aparte del mazo que tú utilizas, llevar una casilla, puede ser, o algo del estilo. O en vez de llevar la que te toque según la partida o según el mapa, pero que puedas colocarla tú. That would be pretty interesting. I don't personally have a favorite small talk myself. ¿Tienes alguna small talk preferida? Por cierto, mini minutos en nada. We kind of did like a let's play of the game because that was kind of an introduction to like what the game is, and that one was very different compared to the other ones. The idea of small talk is actually to address controversial changes that are coming to the game, and so we are not really going to reveal any major features, the content, skins, heroes, mini, stuff like that. We are more talking about like things that people may have to know ahead of time, and that is very controversial and big change. Hombre, obviamente el último Small Talk ha sido bastante raro. Raro a nivel de que la gente se lo ha tomado un poco, podríamos decir. Pero también es porque no han dado toda la información posible. Yo creo que está bien que se hable del juego. A ver, siempre y cuando pues sea mínimamente bien. Sí es verdad que en este último ha habido un poco de opiniones variadas, opiniones muy distintas, pero yo creo que al fin la acaba bien. We are pretty positive that it is going to be received well. Now, if it doesn't, obviously. Pregunta curiosa. ¿Cuáles son vuestros planes si la nueva actualización, la temporada 7, el hecho de que no se puedan mover los minis, sale mal? O es decir, que la gente no lo recibe del todo bien. Me interesa esta, what we can do to fix it. So, give it your best shot. Give it around a week or so to play the game and to understand the real new mini, and then let us know how you feel about it, because the first 24 hours of gameplay are not going to feel super good, but básicamente es lo que nos viene diciendo desde hace tiempo, que sí es verdad que igual el primer día jugando o los primeros 2-3 días jugando son muy distintos, o igual incluso no te acostumbras del todo, que es obvio que la gente no se va a acostumbrar del todo, pero que en principio debería salir bien. Es decir, debería salir bien el hecho de que no se puedan mover los minis. Luego aparte hay un montón de cosas en la temporada que incluso no hemos visto.
pero debería salir bien. En caso de que salga mal podrían cambiarlo, pero yo creo que puede salir bien. Ojito, Super Vini. ¡Oy, oy, 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 oy! Acaba de mencionar la CH palabra, preguntándole algo sobre Clash Heroes. Creo que no hay prácticamente información sobre Clash Heroes. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones o primeras experiencias con Clash Mini y con Clash Heroes? Ojito con Clash Heroes, se hablará de eso. RPG games, I've played Diablo 1 and 2 ever since I was Claro, a entiendo kid. que empezó desde cero con ambos. Like these kind of games. Then I used to play also co-op roguelike games quite a bit. But auto que empezar de cero es una locura. This kind of genre of games has ever been. I did play Dota Underlords, that I quite a bit actually. But I've never played this kind of like super accessible version of the game. So of the genre, and so I was really excited to see this kind of game, and because of the passion of the team and everybody else, I really was excited to Es que work para hacer algo así te tiene que gustar muchísimo, es una locura, O sea, para hacer un juego desde cero y sobre todo el saber llevarlo, te tiene que gustar. O sea, ya de antes mucho, pero sobre todo el propio proyecto, una barbaridad. Y Squad Boosters, Frame no lleva Squad Boosters, lleva Clash Mini y Clash Heroes. So that is something that kind of kept me motivated. Just the skill and the passion of the rest of the team. Se les ve que tiene una pasión por el juego que es una locura. Well, okay, funny story. So, if the game were to go global, I'm pretty sure that we would have the game up on the Supercell store. And you can... Segunda vez que dice la G palabra. Yo no voy a decir nada. Segunda vez que dice Frame en este vídeo la G palabra. Llevamos 3 minutos de vídeo, Cuidado. ¿Estáis considerando en añadir un sistema de regalos ahora que las gemas pues son algo más premium? Simplemente es un recurso algo más premium que simplemente se consigue pagando. You can go to the Supercell store right now, store.supercell.com, and if you are buying anything there, I'm pretty sure you can already gift the purchases and you can send. Exacto, para quien no lo sepa, si os metéis en la propia Store, pero la web de la Store de Supercell, tenéis para comprar en cualquier juego, excepto en Clash Mini, básicamente porque no está global aún, pero tenéis la opción de poder comprar y regalar a otra persona simplemente poniéndole el ID, cualquier cosa, ya sea pues, yo que sé, un pase royal, gemas en cualquier juego, podéis regalarlas a otro usuario. Entiendo que en Clash Mini se podrá. ¿Vale? Se podrían regalar, ¿no? Amigos, acaba de decir, como quien no quiere la cosa, que cuando el juego salga global se podrán comprar cosas en la Store. Yo no quiero decir nada, ¿Tenéis algún plan sobre reworkear las raids, los asaltos al jefe? Personalmente creo que no hay mucha cosa que puedas hacer en ello y creo que se pueden pues añadir más cosas. Opino exactamente igual. It feels a little bit forgotten. It feels almost like the expeditions, and that's only because we just don't have enough time to kind of like focus on those features. Me lo creo, sinceramente. O sea, no tienen tiempo suficiente para focusearse en asaltos al jefe. Creo que hay 1000 cosas por delante de eso y es totalmente comprensible. We would obviously come to them at some point and make them better, but right now, obviously, the core gameplay and then the meta progression es mucho más importante lo que es el núcleo del juego. ¿Cuál es tu favorita? To say that the very first update, the beta launch, was my favorite update. I feel like that's la propia when beta, the was built. La salida de la beta. That's when people joined Discord. I think that's when a lot of people have come to Reddit. A ver, tiene sentido el propio inicio de la beta, ¿no? That was very big. But I think update 8 is going to be my second most favorite update. Bueno. Vale, acaba de decir no la 7, me refiero, no la 7 que es la que tenemos ahora mismo. La update 8 es la season 7. No confundamos temporada 8 con actualización número 8. La actualización número 8 es la temporada 7, que es la que sale el 6 de julio. Acaba de decir que su segunda favorita en principio va a ser la que sale ahora. Bueno. ¿Qué problemas hay con añadir personajes como el montapuercos, gigante eléctrico? It's just the matter of like what kind of fun gameplay we can make for those characters in order for them to feel good in our game. What I personally don't like about our game is that the game is still having a little bit of a trouble to like motivate you to chase long-term kind of goals. So for example, career quests are actually really good, but I feel the way we present them and the way we show progress towards going towards those still needs some work to be done.
So I think that's Tiene my razón, biggest gripe obviamente. right now. Y esto va a ser Of cosa de course la I temporada believe 8. Hace falta algo que motive a los jugadores a jugar muchísimo más a largo plazo. O sea, que el juego dure años como cualquier juego de Supercell que ha podido salir global. ¿Realmente creo que van a trabajar en eso? Sí. ¿Cuándo trabajarán en eso? Pues supongo que en la Update 9, que será la temporada 8, que debería salir de aquí a 3 meses, supongo, pues echadle octubre, supongo, que es temporada 8. Vale, obviamente con todos mis respetos a Mod Ronnie 9120, pero bueno, le acaba de preguntar si realmente cree en el juego, me refiero, si cree que tiene potencial, ¿no? It's simple as that. So I think everybody in the team does believe that the game. Claro, obviamente todo el equipo de desarrollo confía en el juego, obviamente. Well, because otherwise none of us would be here. Long term, si no, no estarían ahí. I just want to continue doing what I'm doing. I want to give you updates on ¿Qué vas a hacer con este canal a largo plazo? Here and what I'm thinking. Responder preguntas. Supongo, everything pretty much the way it is. If you get what I mean, I would love to stream more, but the problem with streaming is that it is really hard to set up from here, and I may just do like just chatting streams instead, like just hanging out with people. And then está maybe bien que vaya creating like mini rooms off screen, so not showing my gameplay. I don't know. I want to experiment or something. So if you have some ideas, let me know. I mean, all these irá probando cosas, again, que si streams, que si preguntas y respuestas, que si oye, irá probando cositas. No hace falta que las respondas. Me gusta que las responda, obviamente. Me mola que sobre todo es gente sobre Clash Mini. Está preguntando gente que tiene Clash Mini en el nombre o alguna foto de perfil de Clash Mini o alguna cosilla así. Los mini minutos en principio son del día 1 al día 6. Eso ha puesto Frame en Twitter, aunque igual no tiene nada que ver esa fecha, pero en principio supongo que sí. Buenas. Aparecerán minis voladores, minis de aire. Creo que pregunta que es muy interesante y me mola que esté metiendo como tanta pregunta que creo que la mayoría nos hacemos. Ya fuera del global, fuera de las gemas, que también lo ha respondido. Oye, ¿aparecerán minis voladores? Como por ejemplo un Baby Dragon. No debería ser imposible. Básicamente lo mismo que antes. Si consiguen adaptarlo bien y hacer que el juego siga siendo divertido, en principio sí. Ojito porque no descartan las tropas aéreas. Me está pareciendo increíble este vídeo. ¿Cómo va Clash Heroes? Espérate con esta pregunta. Heroes is still in development. ¿Está en desarrollo? ¿No lo han cancelado? Oye, si tienen que dar alguna noticia, la darán. Por lo menos ha respondido a ver exactamente qué está pasando con Clash Heroes, ya que muchísima gente se lo pregunta. ¿Cómo te unís a Supercell? Hace poco subió Paula un vídeo que no me he visto aún, pero subió hace poco Paula un vídeo de cómo llegó a ser Community Manager en Supercell. Me lo veré, obviamente. ¿Cómo llegaste a unirte a Supercell? By being contacted by one of the recruiters. And entiendo que le contactaron, ¿no? Supongo. In terms of how did the games come about, I'm not sure. Fan, I know, had the idea of making auto chess genre much more accessible, much more fun, much more simple. And that was the idea. On Nan's side and Clash Heroes, I don't know the origin story of that, but I'm pretty sure cada vez que dice Clash the Heroes approach of new games and the creation of new games in Supercell is that basically we create an existing genre or a spin on a genre that we think it's going to work really well and that is going to be much more fun. And we take Entiendo que confían mucho en el proyecto, obviamente. And create a bunch of stuff. So I think that was basically the background of a lot of these games. And I kind of like that because you kind of have the opportunity to kind of like fix the genre in a way. Básicamente que confiar en el proyecto. Obviamente tiene que confiar en él, si no, pues obviamente no estarían ahí, ¿no? Estas han sido todas las respuestas a las preguntas que le habéis hecho a Frame. Dejad aquí en comentarios cualquier pregunta que tengáis, iré respondiendo lo que yo sepa y obviamente en caso de no, intentaré que le lleguen esas preguntas para poder responderlas en un futuro. En caso de que os haya gustado, si haya servido este vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y nos vemos en la próxima.